Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la región cervical. Ok, la región cervical es una región un tanto compleja. Ok, no es fácil de entender cuando uno lo estudia de manera aislada. Por esa razón es que la anatomía topográfica ha dividido, para un mejor estudio, a la región cervical en triángulos, y eso es lo que nosotros nos vamos a abocar ahora. La región cervical está formada por órganos que le son propios, los músculos, por ejemplo, que se encargan de mover el cuello, que se encargan de mover la columna de esa región, por órganos que están pasando, están de paso, ¿no? Que van de la cabeza hacia el tórax, o al revés, del tórax hacia la cabeza. Órganos, vísceras que están dentro de la región cervical, como la laringe o como la glándula tiroides, por ejemplo. Entonces, es un tanto compleja esta región, la región cervical. Entonces, la región cervical, para su mejor entendimiento, como vamos a ver, la han dividido en triángulos. Antes de pasar al estudio de los triángulos, tenemos que saber que hay un músculo que es muy superficial, que está como forrando a toda la región cervical. Está debajo de la piel nomás. Este músculo es importante recordarlo, por ejemplo, cuando se hacen biopsias de ganglios. ¿Ok? Tenemos que saber que cuando hacemos una biopsia, primero cortamos la piel, la grasa, e inmediatamente vamos a encontrar un músculo delgado, acintado, plano, pero músculo al fin. Y no debemos confundirlo con los músculos profundos que están debajo de este músculo superficial. De ahí viene esta pregunta, dice: el músculo más superficial del cuello se denomina cutáneo del cuello, esternocleidomastoideo, homoioideo, digástrico o esternoioideo. ¿Cuál será? Por su nombre lo sacan, ¿no es cierto? Será el cutáneo del cuello. Pues el otro nombre del cutáneo del cuello es el músculo platisma, con Y, ¿no? El músculo platisma o cutáneo del cuello, ¿no? Los cirujanos plásticos, por ejemplo, muchas veces usan este músculo platisma para darle más tonicidad al cuello, ¿no es cierto? Porque muchas veces operan el rostro, disminuyen la grasa, pero el cuello delata, pues, ¿no? Porque está muy arrugadito. Entonces, este músculo puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a mejorar el aspecto. ¿Ok? Lo usan los que van a hacer cirugía plástica acá, seguramente van a estudiar esa parte. Este es el músculo cutáneo del cuello. ¿Ok? Músculo acintado, plano, que va a tapizar, digamos, toda la región cervical anterior. ¿Ok? Hay dos, obviamente, uno al lado del otro. Tiene una forma más o menos rectangular, ¿no? Va del borde inferior de la mandíbula y la cara anterior de esta hasta la clavícula, parte del acromion y la horquilla esternal. Muy bien. Sacamos el músculo platisma, vamos a encontrar ya la zona de los triángulos. Para entender la división en triángulos tenemos que conocer a dos músculos profundos. ¿Ok? Estamos saltándonos en profundidad. ¿Ok? Estaba acá el músculo platisma, lo sacamos, luego viene el esternocleidomastoideo, lo sacamos y encontramos este plano, que es un plano profundo. ¿Por qué lo mostramos ahora, al inicio? Porque aquí hay dos músculos que ustedes deben de conocer para entender la división de los triángulos. Estos dos músculos son el homoioideo y el músculo digástrico. ¿Ok? El homoioideo se llama así porque va del omóplato al hueso ioides. Se inicia acá, en el ángulo de la escápula o del omóplato. Se dirige hacia adelante y hacia arriba y tiene acá un tendón intermedio que corresponde o está detrás del músculo esternocleidomastoideo. Cambia de dirección y se va hacia arriba y hacia adelante y se inserta en el hueso ioides. Acuérdense de este músculo, nos va a servir mucho para dividir en triángulos al cuello. El otro músculo que deben conocer es el músculo digástrico, ¿no? Es este músculo. Digástrico se llama porque tiene dos vientres. Un vientre anterior, que es este que está acá en el gráfico, y un vientre posterior que va a llegar hasta el hueso occipital. El vientre anterior se va a insertar en la fosita digástrica que está en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, se dirige hacia abajo y pasa por debajo de una especie de polea que le hace otro músculo, que es el músculo estiloioideo,
con un tendón intermedio, igual que el homoioideo. Su tendón intermedio pasa por debajo de esa polea, cambia de dirección y se va hacia atrás y arriba y se inserta en la ranura digástrica que está detrás de la apófisis mastoides. Acuérdense entonces del homoioideo y del músculo digástrico, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos acá otra vez al músculo platisma, hemos sacado la piel, hemos sacado la grasa y encontramos el músculo cutáneo del cuello o el platisma. Sacamos el músculo platisma y vamos a encontrar este plano, ¿ok? El músculo esternocleidomastoideo, que va a dividir a la región cervical en dos triángulos grandes, un triángulo anterior a él y un triángulo posterior a este músculo, ¿ok? Entonces estos triángulos a su vez se van a dividir en varios pequeños triángulos gracias a los músculos que hemos visto, al homoioideo, que ya lo ven acá, y al músculo digástrico, que se ve en esta región, en la parte superior. Muy bien, entonces vamos a hablar de todos esos músculos. Este es el esternocleidomastoideo, no se olviden, el músculo homoioideo que está detrás de él y el músculo digástrico que está por encima. Acá ya se insinúa, ya se ve un triángulo, ¿verdad? Ese es el triángulo posterior o el triángulo supraclavicular, formado por el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio hacia atrás, este que se ve acá, y el músculo, y la clavícula que está hacia abajo. Clavícula, esternocleidomastoideo y trapecio forma un triángulo, es el triángulo supraclavicular o el triángulo posterior. Importante, ¿por qué? Ahí vamos a encontrar los troncos, o podemos abordar los troncos primarios del plexo braquial. Y también es importante porque se dice que todo ganglio que está en el triángulo posterior debe ser biopsiado, debe ser extraído y mandado a analizar, porque se asume que puede ser un ganglio centinela. Los ganglios que están en la región anterior, en el triángulo anterior, se presume que deben ser reactivos, o sea que se deben a una inflamación en fosas nasales, cavidad oral, faringe, laringe, y por eso se han hipertrofiado o han crecido. Pero todo todo ganglio que está en el triángulo posterior sí debe ser biopsiado, porque se considera centinela, ¿no? Ese dato también no deben de olvidar. Muy bien, entonces vamos a hablar de los triángulos. El triángulo supraclavicular es el primero. El triángulo supraclavicular está formado por el esternocleidomastoideo, la clavícula y el músculo trapecio. ¿Ok? Es un triángulo en el cual vamos a encontrar los troncos primarios del plexo braquial. Vamos a encontrar también algunos ganglios que, si se hipertrofian o crecen, tenemos que biopsiar. De ahí viene la importancia de este triángulo. Muy bien, luego tenemos el otro triángulo, un triángulo que está en la parte superior, que es el triángulo submaxilar, ¿no? El triángulo submaxilar está formado por el músculo que habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Al inicio, el digástrico, que tenía dos vientres, uno anterior y uno posterior, y el borde inferior de la mandíbula. Borde inferior de la mandíbula, vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico, forma un triángulo. En ese triángulo vamos a encontrar la celda submaxilar, donde va a estar la glándula submaxilar, ¿no? Esa es su importancia. Tenemos el otro triángulo que es también importante, el triángulo carotidio. El triángulo carotidio está formado por el músculo esternocleidomastoideo, que se ve por acá abajo, el músculo digástrico, ¿no es cierto?, el que vimos al inicio, y el músculo homoioideo hacia abajo, ¿ok? Esternocleidomastoideo, digástrico y homoioideo forman un triángulo. A ese triángulo se llama el triángulo carotidio. Es importante recordar por qué. Porque por ese triángulo se puede abordar la arteria carótida, la carótida primitiva, ¿ok? Más hacia arriba, en este triángulo, esta carótida se está dividiendo en dos, la externa y la interna.
pero es importante recordar. Es importante también recordar, han preguntado eso en un examen de residentado hace como 2 o 3 años, que el pulso carotidio se debe tomar a este nivel, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, en el triángulo carotidio. ¿Okay? Esa es la zona donde puede llegar a palparse. Muy bien, el otro triángulo es el triángulo muscular. Está formado por el esternocleidomastoideo, el homoioideo y la línea media. Forman un triángulo. Se llama muscular, ¿por qué? Porque en el fondo vamos a encontrar los músculos que van de la clavícula y el esternón al hueso ioides. ¿Ok? Estos músculos son músculos acintados, delgados, que si uno los levanta van a encontrar una serie de vísceras. Vamos a encontrar, como ven acá, la laringe, la tráquea, la faringe, el esófago hacia atrás, la glándula tiroides hacia la parte inferior y las paratiroides que están detrás de la glándula tiroides. ¿Ok? Este triángulo muscular con el homólogo del lado opuesto forman un rombo. ¿Ok? Ese rombo se llama el rombo de la traqueostomía. Por ahí se puede abordar la tráquea, ¿no? Para hacer la traqueostomía. Es muy importante también recordar este triángulo. ¿Ok? El rombo de la traqueostomía entonces está formado por la fusión de los dos triángulos musculares. Hay otro triángulo que no es muy importante, ya es, más que no es muy importante, es menos importante que los anteriores, es el triángulo de los escalenos. Es un triángulo que está en, digamos, planos profundos de la región cervical, ¿no? Vamos a tener que está formado por el escaleno anterior, el escaleno medio hacia atrás y la primera costilla hacia abajo, ¿no? Por ahí va a discurrir el plexo braquial y la arteria subclavia, ¿no? Por eso de ahí viene su importancia. Muy bien, entonces vamos a repasar. Tenemos la región cervical que se divide en dos triángulos grandes por el esternocleidomastoideo, el triángulo supraclavicular hacia atrás y el triángulo anterior hacia adelante. En el triángulo supraclavicular vamos a encontrar algunas raíces de los troncos primarios, ganglios que podrían ser ganglios centinelas y hay que biopsiarlos si aparecen. En la parte anterior o el triángulo anterior, este se va a dividir en varios triángulos pequeños por los músculos homoioideo y digástrico. El vientre posterior y anterior del digástrico y la mandíbula forman el triángulo submaxilar, donde está la glándula submaxilar. El esternocleidomastoideo, el homoioideo y el digástrico forman este triángulo de color verde, ¿no es cierto? Donde va, o que le vamos a llamar el triángulo carotídeo, donde va a estar la arteria carótida como principal órgano. Luego tenemos el triángulo muscular formado por el esternocleidomastoideo, el homoioideo y la línea media. Debajo de estos músculos, por eso se llama muscular, de estos músculos acintados, ¿no? Que van del esternón, de la clavícula al hueso ioides, vamos a encontrar la laringe, la faringe, la tráquea, el esófago detrás, las tiroides y las paratiroides. La unión de estos dos triángulos del lado derecho e izquierdo forma un rombo que se llama el rombo de la traqueostomía. ¿Okay? Esos son los triángulos principales que deben tomar. Hay otros triángulos que no les van a preguntar porque no tienen la importancia clínica, o son triángulos que los usan, por ejemplo, el cirujano de cabeza y cuello o el otorrino para buscar alguna ramita específica o alguna arteria importante, que para ellos cuando hacen alguna cirugía es importante. El triángulo submentoniano, el triángulo, por acá se ve, el triángulo de Pirogov, el triángulo de Beklar. Son triángulos pequeños, muy específicos para buscar una determinada estructura anatómica. Para fines de vuestro examen no son, digamos, importantes que los estudien. Ya si hacen la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, si hacen otorrino, probablemente tengan que estudiarlos en detalle. Pero para fines del examen, estos triángulos que hemos visto son suficientes, ¿ok? No necesitan saber más. Muy bien, la 22 nos dice, la glándula tiroides se encuentra dentro del triángulo carotídeo, muscular, submaxilar, posterior o submentoniano, ¿no? La glándula tiroides se va a encontrar en el triángulo muscular, ¿no es cierto?
En el triángulo carotídeo, no se olvide, está obviamente la arteria carótida. En el triángulo submaxilar está la glándula submaxilar. Muy bien, el pulso carotídeo se toma en el borde anterior del trapecio, el borde superior de la clavícula, debajo del apófisis mastoides, en el borde posterior del esternocleidomastoideo o en el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Dónde será? En el borde anterior, ¿no es cierto? La E es acá la respuesta. Muy bien, la 24 dice, en la región cervical, los dos triángulos musculares unidos entre sí forman el rombo de la traqueostomía, la celda tiroidea, el conducto carotídeo, el triángulo supraclavicular o la celda submaxilar. El rombo, ¿no es cierto? El rombo de la traqueostomía, muy bien. ¿No? Es lo que habíamos visto, el triángulo muscular con el lado opuesto va a formar un rombo, ¿no? Ese rombo se le llama el rombo de la traqueostomía. Muy bien, la 25 dice, el límite posterior del triángulo carotídeo es el homoioideo, la línea media, el esternocleidomastoideo, el trapecio o el digástrico. ¿Cuál será? El límite posterior del triángulo carotídeo, ¿no? El triángulo carotídeo está formado por el esternocleidomastoideo hacia atrás, homoioideo abajo, digástrico hacia arriba. ¿Ok? El límite posterior será el esternocleidomastoideo. Muy bien. Vamos a hablar ahora, vamos a bajar un poco, vamos a hablar de la región torácica, ¿no? En la región torácica lo que nos va a interesar son dos cosas. Uno es la celda, ¿no es cierto?, donde va a estar albergando a todas las estructuras, a todos los órganos, ¿no?, los pulmones, el corazón, etc. Y una región virtual, en parte, que se llama el mediastino. La celda, la jaula torácica, está formado por costillas, por vértebras, por el esternón y los cartílagos costales. Las costillas tienen más o menos un patrón en su formación, ¿no es cierto? Tienen una forma claramente ya establecida, con excepción de una, que es la primera costilla, que tiene no una cara externa e interna, sino es aplanada, tiene una cara superior y una cara inferior. A partir de la segunda ya son costillas tipo, tienen una cara externa, una cara interna, tienen el cuerpo, ¿no?, que es largo, ¿no?, con la cara anterior y la cara posterior, y van a tener también una cabeza hacia atrás que se va a articular con lo que son las vértebras, ¿no? Tienen dos carillas, la carilla que se va a articular con las apófisis transversas y con el cuerpo vertebral. Nos preguntan acá, la pregunta 26 dice, el tubérculo de Lisfranc se encuentra ubicado en nos dicen, hay un espacio, ¿en qué costilla?, nos preguntan, ¿no? Primera, séptima, novena, décima o duodécima. ¿Cuál será? Es en la primera. ¿Quién se inserta en el tubérculo de Lisfranc? El escaleno, pues, ¿no? El escaleno anterior se inserta ahí, ¿no? Se inserta y forma una protuberancia. A esa protuberancia se le conoce como el tubérculo de Lisfranc. Muy bien, esta es la jaula torácica. La jaula torácica, como habíamos dicho, está formado por las vértebras dorsales, las 12 vértebras dorsales. Está formado por el esternón hacia adelante y está cerrado hacia los lados por las costillas y los cartílagos costales. ¿Ok? ¿Qué debemos recordar de las costillas, de las vértebras o del esternón que están formando la jaula torácica? Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Primero, que existen 7 costillas verdaderas. Verdaderas se llaman porque tienen su propio cartílago costal que lo une al esternón. Existen 3 costillas falsas. Falsas se llaman porque estas van a compartir su cartílago costal. Y flotantes existen 2, las cuales no están unidas hacia el esternón. ¿Qué más debemos saber? En el esternón existe una protuberancia hacia la parte anterior, la cual se forma por la unión del manubrio con el cuerpo. A esa protuberancia se le conoce como el ángulo Elois. ¿Ok? ¿Por qué es importante el ángulo Elois? Cuando, por ejemplo, ustedes quieren identificar un espacio intercostal, quieren ubicar para hacer una punción el tercer espacio intercostal y quieren punzar a través de ese tercer espacio para hacer cualquier procedimiento dentro del tórax,
Para ubicar fehacientemente ese espacio se usa el ángulo Elois. El ángulo Elois ustedes lo palpan, ¿no? Especialmente se palpa más cuando el paciente está echado, ¿no es cierto?, con la cabeza mirando hacia arriba. Se le palpa la protuberancia en la parte anterior de la jaula torácica. Esa protuberancia es el ángulo Elois. A la altura de la protuberancia, se van hacia la derecha o a la izquierda, van a encontrar indefectiblemente el segundo cartílago costal. ¿Ok? Debajo de ese segundo cartílago costal está el segundo espacio intercostal. Y después vendrá el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Y así ubican los espacios intercostales. Por ejemplo, si quieren poner un drenaje torácico y quieren ponerlo en el segundo espacio intercostal, ubicarán el ángulo Elois, ubicarán el cartílago costal y en ese espacio, por debajo de esa costilla, pondrán el drenaje, el tubo. O quieren hacer una incisión de una toracotomía a nivel, no sé, pues, del sexto espacio intercostal, ubicarán el ángulo Elois, por debajo está el segundo espacio, irán al tercer, cuarto, quinto, sexto espacio y ahí harán la incisión de la toracotomía. Por eso es importante el ángulo Elois, para eso sirve. Muy bien, de ahí viene la pregunta, la 27. El reparo anatómico para identificar el segundo cartílago costal es el manubrio esternal, el apéndice sifoides, el ángulo Elois, la articulación externo-clavicular o el borde superior de la clavícula. ¿No? Hemos dicho ya que es el ángulo de Elois. Muy bien, ¿qué más debemos recordar de la jaula torácica, ¿no? Existe una disposición, ¿ok? Hay una disposición del paquete vasculonervioso intercostal. El paquete vasculonervioso intercostal discurre por el borde inferior de las costillas, dejando incluso un surco o un canal, el canal subcostal, ¿no? En el borde inferior de las costillas va a dejar su impresión la vena, la arteria y el nervio intercostal correspondiente. Esta disposición y esta relación es importante también conocer. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren acceder hacia la cavidad torácica, lo deben hacer de preferencia por el borde superior de la costilla, porque si ingresan por el borde inferior van a toparse con la vena, la arteria o el nervio y lo van a lesionar indefectiblemente. Todo procedimiento que se hace invasivo hacia el tórax, una toracocentesis, un drenaje torácico o una toracotomía, se hace utilizando el borde superior de la costilla. Por esta razón, porque por el borde inferior está discurriendo la vena, la arteria y el nervio intercostal correspondiente. Es muy importante recordar esta relación. Si bien es cierto, hay algunas ramas colaterales que pasan por el borde superior, pero son muy pequeñas en comparación con el calibre de la vena o la arteria a este nivel, ¿no? En el borde inferior. Muy bien, recordar también que la costilla va a unirse al esternón mediante el cartílago costal y en hacia las vértebras mediante las articulaciones entre el cuerpo de las vértebras y la costilla y las apófisis transversas y las costillas mediante la articulación costotransversa y costovertebral. Muy bien, la 28 dice, el paquete vasculonervioso intercostal discurre en relación a las costillas por, ¿no?, su cara externa, su cara endotorácica, su borde inferior, su borde superior o su extremo posterior, ¿no? Es su borde inferior, ¿verdad? Como hemos visto. 29. Al realizar una toracocentesis, el lugar de punción debe ser en el borde superior de la costilla, en el centro del espacio intercostal, a 2 centímetros del borde esternal, por el borde inferior de la costilla o en la línea media axilar. ¿Dónde será? Así es, ¿no es cierto? Será por el borde superior de la costilla. Cualquier procedimiento invasivo, no solo la toracocentesis, el drenaje torácico, una toracotomía, etc. Muy bien, la 30 nos dice el principal músculo respiratorio es el diafragma, los intercostales internos, el serrato mayor, el esternocleidomastoideo o los escalenos. ¿Cuál será? Eso lo saben, pues, ¿no es cierto? Lo saben desde antes de estudiar medicina, es el diafragma. ¿Qué debemos saber del diafragma? ¿No? El diafragma es un músculo digástrico,
igual que el músculo digástrico que hemos encontrado en la región cervical. ¿Por qué se considera digástrico? Porque tiene dos vientres, ¿no? Vientre, por ejemplo, anterior, que se inserta en las costillas, tiene un tendón intermedio y luego se va hacia los pilares. Existen dos pilares de inserción, que son los pilares principales. De estos pilares nacen los músculos, pasan por un tendón intermedio y después se van a dirigir a la cara interna de las costillas. ¿Qué debemos recordar del músculo diafragma? Que se va a insertar en la cara interna de las costillas, en dos arcos tendinosos que van a ser para el cuadrado lumbar, para el músculo psoas-ilíaco, y en dos pilares principales que van a estar insertados en la columna vertebral. Además van a tener pilares accesorios a cada lado. Este músculo va a estar agujereado o va a tener orificios para el paso de estructuras vasculares, como la vena cava inferior, como la arteria aorta en la parte más posterior, y como el esófago, ¿no? A través del hiato esofágico. Los orificios principales son esos tres. El hiato aórtico a nivel de D12, donde va a estar la arteria aorta discurriendo, y esto que está en verde, esta estructura que está en verde, que es el conducto torácico. Vamos a hablar más adelante. El conducto torácico es el principal vaso linfático, el vaso linfático más grande de todo el organismo. Drena casi toda la linfa de todo el cuerpo, ¿no? con algunas excepciones. El hiato esofágico está a nivel de T10, ¿no? Este es el hiato esofágico. Por el hiato esofágico obviamente va a pasar el esófago y los neumogástricos, derecho e izquierdo. El orificio de la vena cava va a estar a nivel de T8. Va a servir para el paso de la vena cava inferior y el nervio frénico derecho, que va a estar adosado a él. Debemos saber también que el músculo diafragma está inervado por el nervio frénico, y el nervio frénico sale de C4. Esa relación no se olvide. El nervio frénico que inerva el diafragma principalmente nace de C4. ¿Por qué es importante conocer esto? Toda lesión medular que esté por encima de C4 va a producir indefectiblemente falla respiratoria, ¿no? Y el paciente probablemente requiera apoyo ventilatorio en el poslesión. En cambio, toda lesión que esté por debajo de C4, a pesar que el paciente pueda quedar cuadraplégico, probablemente no requiera apoyo ventilatorio, no requiera un respirador artificial. ¿Ok? Por esta razón, porque el diafragma va a estar inervado, se va a conservar su inervación. Bien, ¿qué otra cosa debemos de recordar del diafragma? Existen dos zonas débiles en el diafragma. Uno es en la inserción, la primera es la inserción o la zona de inserción de los haces que van al apéndice sifoides y a los cartílagos costales. Ahí existe una zona de debilidad, ¿ok? Esa zona de debilidad es un triángulo, se llama el triángulo de Morgani, ¿no? Que está detrás del esternón. El triángulo de Morgani puede, cuando está débil, servir de paso para las hernias de Morgani o las hernias diafragmáticas de Morgani. Luego tenemos hacia atrás, por delante del arco, digamos, tendinoso del músculo psoas-ilíaco, el triángulo lumbocostal, ¿ok? Que va a corresponder al cuadrado lumbar. Este triángulo lumbocostal puede tener una zona débil por donde van a salir las hernias lumbocostales o las hernias de Bogdalek. Vamos a ver, en una pregunta está eso más o menos explicado. Muy bien, entonces hemos visto ya que el diafragma es el principal músculo respiratorio. Existen músculos respiratorios accesorios. Todo músculo que eleve las costillas va a ser un músculo inspiratorio. Por ejemplo, los músculos como el esternocleidomastoideo y los escalenos, que cuando se contraen, suben las costillas, van a producir un aumento del diámetro anteroposterior y van a producir una presión negativa dentro de la jaula torácica. El serrato anterior, los intercostales externos van a ser músculos respiratorios.
Para la expiración nos van a ayudar todos los músculos que vayan o lleven hacia abajo las costillas. Los intercostales internos, el músculo transverso torácico, el recto anterior mayor del abdomen y los oblicuos mayor y menor del abdomen, que van a llevar la jaula torácica hacia abajo. ¿Ok? Se dice que la inspiración es un fenómeno activo, ¿no es cierto?, cuando se contrae el diafragma. La expiración pasiva es un fenómeno pasivo, o sea, cuando se relaja el diafragma, este asciende, disminuye el diámetro anteroposterior y el paciente expira. Salvo en situaciones de esfuerzo, se tiene que llevar a cabo la contracción de estos músculos accesorios. Muy bien, la 31 nos dice acerca del músculo diafragma. Es falso, ¿no? Es un músculo digástrico, el esófago lo atraviesa junto con los vagos, presenta el triángulo esternocostal o de Morgani hacia adelante. Está inervado por el nervio neumogástrico. Presenta el triángulo lumbocostal o de Bogdalet hacia atrás. ¿Cuál será la respuesta? La D, ¿no es cierto? Está inervado por el neumogástrico, pues falso, ¿verdad? Está inervado por el nervio frénico, ¿ok? No se olviden que sale de C4, ¿no? No se olviden también de las zonas de debilidad de Morgani y de Bogdalet, ¿no? La de Bogdalet está hacia atrás, la de Morgani está hacia adelante. Estas zonas o estos triángulos pueden servir para el paso de las hernias diafragmáticas, ¿no? Este es un esquema que les muestra la respiración, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya, la inspiración es un fenómeno activo, ¿no? Y la expiración es un fenómeno pasivo. Muy bien, la 32 dice, una de las siguientes estructuras anatómicas atraviesa el músculo diafragma a través del hiato aórtico. El esófago, la vena ácigos, la vena cava inferior, el conducto torácico o el nervio neumogástrico derecho. ¿Quién atravesaba el diafragma junto con la arteria aorta? ¿No? Era el conducto torácico, pues, ¿no es cierto? No se olviden, el conducto torácico, vamos a verlo ya casi al final de la clase, es el principal vaso linfático, el vaso linfático más grande de todo el organismo. Se llama conducto torácico, pero nace en el abdomen en realidad. Bien, la 33 dice, de las siguientes, ¿cuál es la zona donde más frecuentemente asientan las neumonías por aspiración? El ápice del pulmón derecho, el lóbulo superior del pulmón izquierdo, el lóbulo inferior del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón izquierdo o el ápice del pulmón izquierdo. ¿Cuál será? Más frecuente es en el lado derecho, en la base, pues, ¿no es cierto? Y eso, ¿por qué? Es por la distribución de la tráquea, ¿no? De la tráquea y los bronquios. La tráquea, al dividirse, se va a dividir en bronquio derecho e izquierdo, y el bronquio derecho es más corto, es más vertical que el bronquio izquierdo, que es más largo y un poco más horizontal. Por esa razón es que más fácilmente la aspiración va a llevar el contenido hacia la base del pulmón derecho. ¿Ok? Es una respuesta, digamos, que se da o que se explica mediante solamente la conformación anatómica. Muy bien, la 34 dice, la parálisis diafragmática se puede deber a la lesión de uno de los siguientes nervios: neumogástrico, torácico largo, abdomino genital mayor, décimo intercostal o nervio frénico. Una pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál será? No, ya lo vimos, ¿no es cierto? El nervio frénico, pues, ¿no es cierto? El frénico. No se olviden, nace de C4 el nervio frénico. Bien. Dentro de la cavidad torácica vamos a tener el órgano muscular hueco que se llama corazón, pues, ¿no es cierto? Dentro del corazón, o para estudiar el corazón tenemos que ver algunas cosas. Uno, tenemos que ver el pericardio. Algo nos va a interesar del pericardio. Tenemos que ver la conformación interna del corazón y tenemos que ver su vascularización también. Dentro de la configuración interna del corazón existen estructuras que están dentro de las aurículas o los ventrículos, ¿ok? Una de esas estructuras es la llamada fosa oval, ¿ok? Nos preguntan, la 35, la fosa oval se encuentra en la aurícula izquierda, el cono de la pulmonar, el ventrículo derecho, la aurícula derecha o el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se forma la fosa oval? Primariamente, cuando se está formando el corazón, las aurículas, las dos aurículas son una sola cavidad.
se forman después un tabique. Este tabique se va a formar a raíz de unos cojinetes endocárdicos, se llama, o sea, de unos engrosamientos del endocardio, uno superior y uno inferior, que van aproximándose entre sí, ¿no? Y llegan a juntarse. No se cierran hasta el nacimiento, cuando cambian las presiones, ¿no es cierto? Aumenta la presión del lado izquierdo, entonces en ese momento la hoja inferior se adosa hacia la superior y se cierra el conducto o la comunicación interauricular. El vestigio, el rezago de esa comunicación interauricular se llama la fosa oval, ¿ok? Obviamente entonces está en la aurícula, una de las aurículas, ¿no es cierto? ¿En cuál aurícula será? En la derecha, pues, ¿no es cierto? En la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha es la que más estructuras anatómicas tiene, ¿no? Y vamos a verla a continuación. Esta es la aurícula derecha.